¿Ve mi pantalla? Sí, 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 se ve bien, Rabino, gracias. Ok, hablamos del Carpaz entonces. Se sumerge en agua, se hace la verajá. Luego viene el yahatz, de las tres matzot. Se toma la de medio, se la parte en dos pedazos. Se acostumbra a que el pedazo más grande quede en forma de Vav y el más pequeño en una forma de Dalet. El pedazo más grande guardado para el afikuman, que se consume en el último paso del seder, el zafún, y el pedazo pequeño se ingiere como parte del mandamiento de comer matzá, que es uno de los mandamientos mismos de el Hag, de la fiesta, comer matzá, comer maror, comer también del corbán. Tenemos el Magid, se recita la Agadá, la historia, el relato de la salida de Egipto. Consiste en el relato de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cumpliendo así la mitzvah. Se empieza con al-Ahmaniyah, el pan de la pobreza, y se concluye con la bendición de Baruch atah Hashem, Goel Israel, el redentor de Israel. La Agadá entonces posee cuatro componentes. El Sipur del Magid. Tenemos entonces las preguntas que hacen los niños del Manishtana, relatar el origen de Am Israel y su posterior ascenso, expresar los versos que comienzan con Aramí Obed Avi, refiriéndose al arameo Laván, que quiso destruir a nuestro patriarca Jacob. Y el cuarto componente, el simbolismo de la ofrenda de Pesaj, la matzá y el magor. El sexto paso de todo el ceder es el rojuzá. Se hace nuevamente netilá, esta vez con bendición, ya que vamos a comer la matzá. Luego se hace la verajá por la matzá, la motzi. Se recita la bendición por el pan, tomando las tres matzot. Luego se hace la parte de la bendición de al-ahilat matzá, por comer la matzá. Se hace una verajá específica por eso. Y la matzá inferior se deja para comer el kurej posteriormente. Y hay que comer por lo menos un kazai del volumen de una oliva, más o menos 27 gramos. Se come sola, se permite agregar un poco de agua para poder digerirla mejor. Y se come mesubín, reclinados, como decíamos. Está la parte de maror, se come un kazay de maror. La costumbre es comer lechuga, rábanos. Se recita la bendición de Al-Ahilat Maror por comer el maror. Comerlo es mitzvah de los sabios y se come sin reclinar, en el caso del maror. Y el kurej, se come la matzá y el maror juntos como un zeher la mikdash, un recuerdo del templo. Se come como un sándwich. Dijimos entonces que en los tiempos del templo se comía de la carne del eh, corderito o cabrito juntamente con la matzá. Hoy en día hacemos entonces este sándwich con matzá y maror juntos, y se come de la matzá inferior, y esta sí se come reclinado en el korej. Luego tenemos Shulchan Orech, se realiza la comida festiva misma, y el Tzafun, donde se come el afikoman, que significa postre. Cuando estaba el templo se concluía el seder comiendo un kazait de la carne de la ofrenda de Pesach para que quedara el sabor de la carne en la boca. Había que comerlo reclinado y comerlo antes de la medianoche. Hay que comerlo reclinado y antes de la medianoche, el afikoman. Y luego tenemos el Barej, que viene de Le Barej, de bendecir. Se recita el Birkat Amazon. Eh, Se llena antes de esto la tercera copa de vino. Luego se toma la copa con bendición o repriagefen, y se toma la copa reclinado, mesubin. Luego se hace lo del alel. Vamos a tratar de estudiar un poco más del alel más adelante. Blineder, con la ayuda de Hashem. Se canta el Alel, este conjunto de salmos. Se llena la cuarta copa de vino, se concluye el Alel. Parte del Alel ya había sido dicho en la parte del Magif y ahora lo terminamos. Luego se bebe la copa de vino y se hace la bendición posterior a la misma. Tenemos el Nirtzah, que son alabanzas, peticiones
y últimas y recuerdo de la redención final, estructura. Recordamos a Jerusalén, recordamos también el templo. Tenemos algunas leyes del Rambam con respecto al sacrificio mismo de Pesaj, del capítulo 1. En una pequeña pesquisa de este conjunto, son 10 capítulos en todo del Rambam. Vamos a ver un poco del capítulo 1, qué es lo que trae el Rambam. Trae el Rambam es un mandamiento positivo, tanto para hombres como para mujeres, hablando del sacrificio pascual, propiamente dicho. Se debe traer un cordero o un cabrito macho de 1 año. En este caso es un macho. A veces se puede presentar una hembra. En el caso de Pesaj, el Corban Pesaj es un macho de 1 año. Debe ser sacrificado en el patio del templo, como los demás sacrificios. Como vimos entonces, el Corban, sacrificio pascual, pertenece al grupo de Kodashim Kalim, que tiene un grado menor de santidad y podía entonces hacerse en cualquier lado del patio, no necesariamente en el norte, donde se sacrificaban los Kodshei Kodashim de mayor santidad. Los sacrificios de mayor santidad debe ser hecho luego del mediodía, después que se ofrece el sacrificio continuo diario de la tarde. Tenemos este concepto una y otra vez en el judaísmo, que durante un día hacemos primero lo que usualmente, lo que se hace con más keviut, con más continuidad en ese día, es lo que se hace primero y después se hace lo que la ocasión especial del día trae, como en el caso de Pesaj, que hay que presentar este sacrificio especial que se trae solo una vez al año. Entonces se hacía hasta después de haber hecho lo que se hace con mayor continuidad, con keviut, que es desde luego el korban olah. Tenemos que se hacía por la mañana y también al mediodía. Entonces, después de haber hecho el servicio del korban olah, korban atamid, el mismo, de la ofrenda continua, ya se podía empezar a hacer el Corban Pesaj y desde luego que se ha hecho, después de que se ha hecho el servicio del incienso, que también se hacía diariamente y que se había encendido la lámpara de la menorá, se hace entonces lo que correspondía hacer específicamente para este día de Pesaj. El que hace el sacrificio poseyendo un mínimo de una oliva kazait de Hametz se hace merecedor a latigazos. Como vemos acá, el castigo no es caret, sino que es malkut, latigazos. Sin embargo, el sacrificio sigue siendo aceptable. Tuvimos que habernos deshecho del Hametz antes, antes del mediodía. La sangre debe ser rociada, como decíamos, en el yesod, la base del altar, donde está ahora mi puntero. Hablamos del altar, hablamos de las partes del altar. Dijimos que hay una estructura en su parte suroeste que se llama yesod, que tenía unos agujeros. En estos agujeros se vertía sangre y ahí es donde se vertía la sangre de este sacrificio, el sacrificio pascual. Luego de haber rociado la sangre, se le sacan los órganos internos al animal, se le saca el sebo con ese para ser quemados en el altar. El resto del animal junto con su piel se le da al que trajo al sacrificio, a la persona que lo trajo y para que sea consumido por él y por las personas que se registraron bajo ese sacrificio, como explicamos, para que pueda ser consumido, asado en casa o en el lugar donde se estaban hospedando esa noche, durante la noche, antes de la medianoche. El cebo puede ser quemado hasta el amanecer, eso en caso de que sea Shabbat, y como sabemos en Shabbat hay que traer todavía más sacrificios, entonces hay todavía mayor cantidad de trabajo para los sacerdotes ese día. Entonces, en caso de que haya sido ese mismo Shabbat, el cebo podía ser quemado hasta el amanecer del 15 de Nisan. Esto es el festival, como dijimos, recae en Shabbat, de lo contrario debe ser quemado antes, debe ser ofrecido de manera grupal. Explica el Rambam, habla de Kitot, Kitot que se traía de manera grupal, Kitot, grupos,
con no menos de 30 personas por cada grupo, por cada corderito o cabrito, por lo menos 30 personas debían de estar ahí registradas. En caso de haber más de 30 personas, solamente a 30 se les dejaba entrar al patio del templo hasta cierta, había un espacio dentro del patio de los Kohanim, de los sacerdotes, había un cierto espacio donde podían estar las personas que traían el sacrificio. Ese espacio estaba antes del Luján, del atrio de los levitas, ahí se podía estar, y ahí es donde se veía todo el trabajo de los sacerdotes. Entonces hablamos de estas kibutzot, de estas kitot, de 30 personas como mínimo, entraban al templo, se cerraban las puertas del patio y se hacía un servicio privado y especial para estas personas. Se sentía eh, esa argashá, ese sentimiento de trato personal cuando los sacerdotes empezaban a hacer el trabajo. Luego entonces había más de 30 personas en el grupo, tenían que salir 10 para que otras 10 pudieran entrar y así sucesivamente. Y las puertas del patio, como dijimos, eran cerradas para dar este ambiente y aire de privacidad. Y mientras es ofrecido el sacrificio, los levitas deben cantar el Alel, este conjunto de salmos que hablamos, que también lo hacemos hoy en día durante el Seder. Se hacía literalmente durante el servicio, cuando eran faenados los animales y se hacía todo el trabajo durante el templo. Venían los levitas y hacían su canto. De igual manera se hacen sonar trompetas 3 veces, las hatzotzrot, con sonidos de tequía, teruá, tequía. Son distintas clases de sonidos que también se hacen en Rosh Hashanah. Eh, este sacrificio de Pesaj no tiene libaciones, o sea que no se le agrega vino, no se le agrega agua. Sal, desde luego que sí, todos los sacrificios son salados. Sin embargo, libaciones como vino no llevaba. Los sacerdotes se posicionan en línea con utensilios de plata y de oro, como ustedes como ustedes pueden ver acá, donde está mi puntero. Y estos son lo que se llama clay avodah, utensilios para el trabajo. Como ustedes ven, son utensilios cóncavos que no tienen una base plana para no ni ponerlos a descansar y para estarlos moviendo también para que la sangre del animal no vaya a coagular. Como ustedes pueden ver en el reca, atrás, tenemos la foto de una imagen de cómo los sacerdotes se posicionaban en el patio en línea y se iban pasando los instrumentos llenos de la sangre del corderito o el cabrito hasta llegar a la base del altar donde estaba el Cohen que vimos en la imagen anterior, que vertía la sangre en el yesod del altar. Entonces decíamos, este sacrificio de Pesaj no tiene mesajim, no tiene libaciones, pero sí tiene lo de el sonido de las trompetas, tequillá, teruá, tequillá. Los sacerdotes se posicionan en línea, dijimos, con utensilios de plata y oro, se van pasando la sangre y los utensilios con esta base cóncava para que no se coagule la sangre. Luego, como podemos ver en la imagen, el matarife pues hace el faenado del animal, mientras que la sangre es recibida por el Cohen. Decíamos entonces que el matarife, el shohet, no necesariamente tiene que ser un sacerdote, sin embargo, tiene que estar en estado de pureza, desde luego, para poder estar en este lugar que tiene mucha santidad. Y desde que hace el corte del vaso sanguíneo y sale la sangre, el sacerdote ponía inmediatamente el klei avodah, el utensilio, para poder recibir ahí la sangre y empezar el trabajo. Que pase el utensilio lleno hasta llegar al Cohen, que está cerca del altar. Un Cohen se lo da a otro Cohen. El matarife no puede tener el recipiente para recibir la sangre. Desde ese entonces tiene que ser obligatoriamente un sacerdote. Eh, entonces, distintos sacerdotes se van pasando el
utensilio con la sangre hasta llegar a la base que dijimos en el sur oeste, lo que se conoce como el yesod. Se iba recibiendo un recipiente lleno y cuando el Cohen iba dando el recipiente vacío y recibía un recipiente lleno, el recipiente se recibía con mano izquierda y se tomaba con mano derecha, se vaciaba y vertía con mano derecha. Era prohibido vertir con mano izquierda, sino que con mano derecha. Luego la piel del animal es quitada, como ustedes ven en la imagen. Se le quita su piel, se le abre su abdomen, sus órganos son extraídos, los intestinos son vaciados de su contenido y los órganos son preparados y salados, como dijimos, el Brit Melach, el pacto de sal. Todos los sacrificios tenían que llevar sal. Puestos un utensilio para poder ser quemados en el altar, a donde dijimos en el techo del altar, la parte más superior del altar. Ahí se quemaban sus órganos, se entregaba el resto del animal. Al terminar el servicio con el primer grupo, este sale para que el segundo grupo entre y luego el tercer grupo y así sucesivamente. Después del tercer grupo, el patio donde estaba el altar se lavaba, ya que como ustedes pueden ver, probablemente había mucho que limpiar después de tanto trabajo. Había entonces que lavar. Después de que entraba ya un tercer grupo, se lavaba y se continuaba. Si el servicio recae en la noche de viernes, se hace de igual manera y también se lava el patio, ya que la prohibición de Shavuot, una de las prohibiciones de Shabbat, no recaen sobre el templo mismo. Como vemos, dijimos entonces, para concluir el sacrificio de Pesach es dentro de los dos grupos de sacrificios, un Kodashim Kalim de santidad menor a otra clase de sacrificios del templo. Se empezaba a hacer el trabajo ya al atardecer del 14 de Nisan. Llegaba las personas, el representante de la familia o del grupo que se habían registrado sobre un corderito o un cabrito de un año, macho de un año, llegaban a presentarlo al templo, decían tales y tales personas, estamos registrados bajo este sacrificio. Se venía, desde luego, como dijimos, en estado de pureza y se hacía entonces la shejitá, el faenado del animal, se recibía la sangre, se llevaba en los utensilios del trabajo en el templo hasta el altar. ¿En qué parte del altar? Hablamos del yesod, el yesod que está, son agujeros que están en la parte sur oeste del altar y ahí se vertía la sangre. Luego le quitaba su piel, se le abría su abdomen, se sacaban los órganos, se limpiaba, se ensalaban y eso tenía que ser quemado en el altar. Como ustedes ven, los huesos y las extremidades no eran extraídas, no era partido en pedazos el animal, sino que se entregaba el vaciado de su contenido abdominal y de sus órganos internos se entregaba y sin piel también se entregaba a la persona que había traído el sacrificio y siendo llevado por esta persona hacia el lugar donde iban a hacer la noche de Pesaj, el 15 de Nisan. Ahí entonces se asaba en ese lugar y se consumía en un estado de pureza y se hacía el resto de las mitzvot y de los mandamientos de este día de Pesaj. Bueno, con esto concluimos entonces la clase especial para Pesaj. Si algo no quedó claro, tenemos unos 5 minutos. Si algo no quedó claro de lo que explicamos con respecto al Sí, sí, sacrificio. quedó acá. Una cosa, Rabino, cuando uno tiene la milá hecha y todavía no está convertido, puede comer masá. Y la otra pregunta, al recitar el alel,
¿cuáles son los salmos que uno tiene que recitar? El Alel, ahí están los salmos en la Agadá de Pesaj, ahí están los salmos, todo el orden está ahí están todo lo que se tiene que decir, ahí está. Si tiene una Agadá, entonces ahí están. Si no, podría enviarle una. Si no tiene una Agadá, podría enviarle una. Me hace saber y ahí está lo que tiene que decir, ya que como dijimos, una parte se hace durante el Magid y el resto se termina a hacer durante el Alel mismo. Em, Sí, tengo el Agadá, tengo de Pesa, tengo, Perfecto, sí. Gracias, ahí está gracias. detalladamente, ahí usted lo va a ver. Eh, con respecto a la circuncisión y comer matzá, no hay ningún problema, ya que usted sabe, dijimos que todo el orden hoy en día que se hace de los rabinos no es de la Torá. Y en el caso de haber templo y de sí haber sacrificio de Pesaj, ahí sí la demanda de la Torá es que la persona esté circuncidada y esté en un estado de pureza ritual. Sí, Hoy en muchas día, gracias. hoy en día todo lo que hacemos es de los rabinos. Todo el simbolismo, la noche, el ceder, son mandamientos rabínicos, como lo vimos en la clase. ¿Alguna otra pregunta con respecto al servicio? No, de mi parte no, estoy entendiendo todo lo que va explicando usted. ¿Alguien más de los compañeros, compañeras, preguntas? Bueno, espero que haya quedado todo bien. Voy a enviarles el material para que lo vean, lo repasen. Como les digo, todo el Vale, orden de la Haggadah está en la Haggadah propiamente dicha. Ahí está todo el orden, como ustedes deben hacerlo. Ahí está. Hoy en día está todo detallado ahí está todo. No hay forma de perderse con eso. Ahí están las explicaciones. Hay Haggadot que tienen explicaciones, comentarios, etcétera, etcétera. Ahí ustedes pueden encontrar todo el orden para no perderse y saber cómo ir haciendo cada uno de los pasos. El material de Svat Hashem se lo voy a enviar para que lo repasen, lo vean. Y de Svat Hashem nos veríamos en 2 semanas, luego de que termine Pesach. Pesach empieza acá en Israel el miércoles por la noche. Y entonces el otro lunes no tendríamos clase. No tendríamos clase el otro lunes, ya que es Hol Hamoed, de Pesaj. El otro lunes es 10 de abril, no tendríamos, sino nos veríamos Brineder con la ayuda de Hashem el 17.